En el centro de las reformas propuestas en el Plan C del presidente López Obrador se encuentra quizá la más polémica de todo el proyecto y de todo su sexenio: la reforma al Poder Judicial. Sin embargo, el gran problema es que mucha gente no sabe ni qué es el Poder Judicial ni cómo funciona, mucho menos las implicaciones que un cambio así podría conllevar. Ante esto, muchos mexicanos se preguntan si esta reforma será el fin de la democracia mexicana y la última pieza para la instauración de un régimen autoritario, o si por el contrario, será este el camino para purgar la corrupción de un sistema elitista y deficiente. En este video abordaremos qué es la reforma al Poder Judicial, sus riesgos, críticas, pero también sus áreas de oportunidad. Para comenzar, consideremos que esto inició porque López Obrador afirma que la reforma es necesaria, pues los tribunales son corruptos y favorecen solo a poderes oligárquicos y pocas veces al pueblo. Ante ello, ha propuesto una serie de cambios constitucionales que blindarían el Poder Judicial y lo acercarían más a la ciudadanía. Así, la reforma contempla permitir que los ciudadanos decidan unos 7,000 puestos de jueces y magistrados mediante votación popular, eliminando las largas listas de requisitos para ser juez, sobre todo a nivel federal, lo que abriría el camino para que se presentaran personas que simplemente tuvieran una licenciatura en Derecho, calificaciones mínimas de 8 en general y 9 en materias relacionadas al cargo y al menos 5 años de experiencia jurídica. Asimismo, se contempla limitar los salarios de los funcionarios judiciales a un nivel que no exceda el salario del presidente y eliminar las pensiones vitalicias. Reducir la Suprema Corte de 11 a 9 magistrados. Crear un tribunal de disciplina judicial, también elegido por voto popular, con amplios poderes para investigar, sancionar o enjuiciar a los jueces y magistrados de la Suprema Corte, así como también acortar el mandato de los magistrados de la Suprema Corte de 15 a 12 años. Si bien la reforma ya se aprobó en la Cámara de Diputados, cabe señalar que esta requiere la aprobación de una mayoría de 2/3 en el Congreso para su aprobación final. Todas estas propuestas, si bien a simple vista parecen correctas y positivas, la realidad es que han despertado cierto temor y preocupaciones en diversos sectores de la sociedad mexicana y en gobiernos extranjeros. La propuesta del presidente ha asustado a los mercados con el peso perdiendo valor frente al dólar y los bancos estadounidenses, incluidos el Morgan Stanley, Bank of America y Fitch Ratings, advierten que el plan conlleva riesgos financieros para México y podría paralizar el comercio bilateral, afectando obviamente las relaciones internacionales y la confianza de los inversionistas, pues estos tendrían que recurrir a adaptar estrategias legales y enfoques de gestión de riesgos para invertir en México o simplemente no hacerlo y mover sus inversiones a otros países. Todo eso tendría como consecuencia la devaluación del peso, la cancelación de inversiones extranjeras y nacionales, desempleo, una menor recaudación para programas sociales y el empobrecimiento del país. Estos escenarios se sostienen bajo el argumento de que tanto la reforma judicial como varias propuestas del Plan C son incompatibles con el Tratado de Libre Comercio TEMEC. ¿Cuánto tiempo les costará a nuestros socios llamar a rendir cuentas a México, especialmente ante un posible nuevo mandato de Trump y el rencor que carga contra México? Ellos, si gustan, pueden cortar por lo sano o quizá no tan sano y abandonar el tratado o modificarlo a mayor beneficio suyo. Ya lo han hecho con China y la Unión Europea. No olvidemos que Trump tiene varias propuestas que comprometen mucho a México y que sus amenazas podrían materializarse. En esa línea, Donald Trump ya sometió a AMLO, a pesar de llamarlo hipócritamente amigo y presumir esa hazaña. La diferencia será que Sheinbaum no es López Obrador. Y es que tengo que decirlo una vez más. Estados Unidos no es nuestro amigo, pero sí nuestro principal socio, y a la vez nosotros el principal socio de ellos.
al dirigir el 83% de nuestras exportaciones a nuestro vecino del norte. Se diría fácil proponer simplemente cambiar de socios por China o los BRICS, pero no es así. Cualquiera con un mínimo de conocimiento de geopolítica, logística, economía, historia o matemáticas básicas sabría que una ruptura comercial con Estados Unidos podría traer una de las peores crisis de la historia mexicana. En la misma línea, varios críticos de la reforma sostienen que esta podría socavar los equilibrios del gobierno y politizar el poder judicial, quedando a expensas de poderes fácticos como el económico, el partidista o el del crimen organizado, ya que los candidatos a jueces podrían quedar en deuda con sus patrocinadores, pues con la nueva reforma muchos jueces inexpertos podrían llegar a la magistratura gracias a favores políticos y no por méritos propios. Elegir a los jueces no eliminaría la corrupción, como afirma el presidente. Si eso fuera cierto, no habría diputados ni gobernadores corruptos. En ese contexto, es importante recalcar que actualmente se puede llevar entre 25 y 30 años convertirse en juez federal, pues los requisitos para ello son extremadamente difíciles. Del mismo modo que para llegar a ser director de un hospital no basta con tener 8 de calificación, ni mucho menos ser elegido por voto popular. Seamos sinceros con nosotros mismos y dejemos de lado ideologías y fanatismos. Si Morena compró la voluntad del Partido Verde Ecologista, el histórico aliado del PRI y del PAN, y ahora compró hasta legisladores del PRD, ¿qué nos hace pensar que no comprará jueces y magistrados? En pocas palabras, el Poder Judicial trabajaría para el partido en el poder, justo como sucedía en los peores años del PRI y antes de que el Poder Judicial se convirtiera en una institución independiente del Ejecutivo a mediados de los 90s. En la misma línea, y así como el crimen organizado favoreció el voto por Morena en 2021 en Sinaloa, ahora los jueces tendrán que competir en elecciones abiertas para su magistrado, poniéndose en la mira de ser comprados, intimidados o finiquitados por los cárteles. Asimismo, muchos críticos de la reforma judicial afirman que esta es una clara venganza personal de López Obrador contra aquellos jueces y magistrados de la Suprema Corte que emitieron fallos en contra de algunas de sus propuestas y cambios a la Constitución. Sí, una venganza similar a la que ejecutó contra el aeropuerto de Texcoco, que al final resultó injustificada y concluyó en una nueva deuda millonaria para el pueblo mexicano. Todo esto no significa que el sistema judicial mexicano sea perfecto. Claro que hay varias áreas en las que el sistema de justicia necesita urgentemente una reforma. Por ejemplo, revisar el proceso mediante el cual los ciudadanos pueden buscar protección de sus derechos constitucionales, o reformar las operaciones y procesos administrativos de las fiscalías y ministerios públicos. Sin embargo, el plan de reforma no toca esas áreas. Si Morena realmente quisiera garantizar que el sistema de justicia funcione para todos los mexicanos, debería más bien de comprometerse en mejorar el eslabón más débil del sistema de justicia, las fiscalías. Por supuesto, una sola cifra lo pone en relieve: la impunidad por delitos violentos es de casi el 95% en México. Además, la policía no está bien capacitada para investigar delitos y el sistema judicial tiende a presumir la culpabilidad, no la inocencia. Es habitual que las personas acusadas de delitos pasen meses e incluso años detenidas antes de que se escuche su caso. Qué raro que la prisión preventiva oficiosa tampoco es un área que toca la reforma judicial. Esta propuesta la podemos encontrar en otros países como Estados Unidos, Suiza, Japón y Bolivia. En Estados Unidos, son muchos los estados en los que se permite al pueblo elegir a los jueces. Sin embargo, no aplica a todo el Poder Judicial Federal, pues los jueces federales siguen siendo nombrados por el presidente. Suiza permite que los jueces sean elegidos a nivel local por votación popular, pero los federales son seleccionados por el parlamento del país. En Japón, los jueces del Tribunal Superior son designados por el gobierno, pero luego son evaluados en referéndum popular cada 10 años.
En Bolivia, los cambios no se aplicaron a todo el poder judicial, sino que se centraron en cómo algunos de los jueces más poderosos pueden ser elegidos por votación popular en lugar de ser seleccionados por el Congreso, lo que al final ha suscitado que varios líderes políticos consigan respaldo judicial o persigan a sus oponentes mediante la compra de jueces, deteriorando así la democracia y la aplicación de justicia en el país andino. Y no sé por qué, quizá es un sesgo mío, pero por momentos pareciera que tenemos más afinidad política con Bolivia que con Japón o Suiza. Ahora bien, vamos a jugar al abogado del diablo y también veamos el lado positivo de todo esto. Muchos partidarios de la reforma sostienen que la autonomía del Poder Judicial no existe, pues los ministros de la Corte son elegidos por una terna enviada por el presidente y votados por el Senado, normalmente con mayoría del partido en el poder. Es decir, que los presidentes designan a los ministros de su preferencia. Con la elección en las urnas, los candidatos serían propuestos por los tres poderes, 1/3 cada uno, y la campaña pública permitiría a los medios ventilar casos de nepotismo, padrinazgo o la candidatura de jueces corruptos. Por otro lado, vale la pena recordar que el Poder Judicial en México se convirtió en una institución independiente del Ejecutivo recién a mediados de los 90s, cuando emergió del régimen de partido único y se adhirió al Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, la democracia mexicana no ha sido perfecta, e irónicamente trajo injusticias ligadas a la época neoliberal en la que surgió. A pesar de todo, el proceso que México tuvo que seguir para establecer un régimen político democrático fueron las condiciones necesarias e indispensables para que Canadá y Estados Unidos firmaran el Tratado de Libre Comercio, pero también lo que le permitió a Morena llegar al poder en 2018. Recordemos también que en los 80s, el PRI tenía el poder que hoy se le atribuye a Morena, y sin embargo el poder se tuvo que pluralizar y someterse a las reglas del contexto geopolítico. Hoy el ambiente internacional es más fuerte y delicado. Los tratados de libre comercio, las guerras comerciales, los fenómenos migratorios, las constantes amenazas de guerras, los entes regulatorios internacionales, la balanza comercial, la necesidad imperiosa de inversión extranjera e incluso la amenaza de un segundo mandato trumpista son los mayores muros de contención ante una dictadura salvaje como la que muchos opositores advierten. Y es que durante todo su sexenio, la 4T y López Obrador han mostrado ser bastante pragmáticos, neoliberales y capitalistas, enriqueciendo a los más ricos y siendo cautelosos ante todas las determinaciones antes mencionadas. La reforma judicial está prácticamente garantizada en la nueva legislatura. Morena tendrá una supermayoría en la Cámara Baja y estará a solo unos pocos votos de lograr lo mismo en el Senado. Quizá la elección de jueces en México sea un avance novedoso para la región y un precedente para otros países latinoamericanos. O quizá solo regresemos a un sistema político gemelo del PRI de los 70s y 80s, pero adaptado a tiempos modernos. Más allá de qué es lo que nos espera, hay que entender que López Obrador fue el primero en hablar directamente con las clases sociales vulnerables y reconocerlas. Sus programas sociales han marcado una diferencia para la gente. La realidad es que millones de mexicanos prefieren la ayuda que les lleva el pan a la mesa que un poder judicial autónomo, pues ignoran cómo funciona y sus implicaciones sociales, macroeconómicas o geopolíticas. Por ahora solo queda reflexionar y esperar lo mejor para México. Comparte tu opinión al respecto. ¿Qué crees que le espere al país de aprobarse esta reforma? ¿Cómo ves el panorama general ante todo esto? No dejes de comentar, que siempre es un gusto leerte. Dale me gusta si te gustó el video y suscríbete si aún no lo has hecho. Por ahora te dejo este video sobre otro controversial plan político, pero de nuestro vecino del norte ante una posible victoria de Donald Trump. De mi parte es todo. Quiero que estés bien. Nos vemos en el próximo video y hasta luego. Chao, 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 chao.